El método que vamos a trabajar, dijimos, para este día es determinación de factores integrales. Vamos a partir, como siempre, de nuestra ecuación general. M en función de x y y acompañada por dx más n función de x y y acompañada del dy igual a 0. Es nuestra ecuación general de una ecuación de primer orden y primer grado. Este método de determinación de factores integrantes nos dice que hay un factor integrante u que multiplicando ambos términos de la ecuación diferencial, es decir, nuestra ecuación original, m de x y n de y, la multiplicamos por ese factor integrante u, ambos términos, nos convierte esta ecuación en una ecuación exacta. Como pueden ver, nuevamente este método de determinación de factores integrantes nos conduce a una ecuación exacta. Y ya teniendo una ecuación que es exacta, la resolvemos por el método que ya conocemos. ¿Cómo vamos a determinar ese factor integrante U? Muy bien. El procedimiento es bien sencillo. En primer lugar, debemos de determinar una diferencia, una resta entre la derivada parcial de m respecto de y menos la derivada parcial de n respecto de x. Esto es parte del procedimiento para verificar si una ecuación es exacta o no. Derivamos m respecto de y derivamos n respecto de x y efectuamos la resta, la diferencia. Si esa resta, que aparece acá nuevamente, la dividimos dentro del término n, es decir, dentro de dentro de ese término, y nos da como resultado una función de x, entonces mi factor integrante, u, que es el que yo necesito determinar, va a ser igual a la exponencial de la integral de esa f de x. Y ya lo determinamos integrando esa función f de x. Si esta diferencia de la parcial de m respecto de y menos la parcial de n respecto de x se divide entre m, o sea, dentro de este coeficiente, y me da como respuesta una función de y, entonces mi factor integrante se calcula como, que hay que ponerle mucho ojo, menos, lleva un signo menos, la integral de esa función g de y. Entonces, en este caso hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Cuando dividimos dentro de n, debe darme como respuesta una función de x. Y mi factor integrante va a ser igual a la exponencial de la integral de f de x. Cuando yo divido esa diferencia entre m, voy a obtener una función de y. Y mi factor integrante se calcula muy similar al anterior, con la diferencia que lleva un signo menos. Es decir, que cuando yo divido dentro de m, mi función resultante debe ser solo función de y mi factor integrante lleva un signo menos antecediendo a la integral. Cuando estemos en este proceso, a la hora de hacer la división, ya sea entre n o entre m, las funciones que obtenemos como resultado deben ser solo de una variable. Solo f de x o solo g de y. Y ya, cuando ya tenemos los factores integrantes, pues simplemente venimos, tomamos ese factor integrante, multiplicamos la ecuación original y ya es una exacta en que la podemos trabajar. Entonces, el procedimiento es bien sencillo, no requiere mucho aprendizaje, simplemente tener en cuenta cuando es f de x y cuando es f de y, de qué manera que se va a calcular el factor integrante. Veamos en el siguiente ejemplo. Yo siempre planteo la ecuación general, m de x y n de y. El orden es muy importante porque el libro se basa en este orden, ¿verdad? Entonces, en el siguiente ejercicio tenemos esta ecuación. Esta es nuestra m y esta es nuestra n. Entonces, paso 1, como que fuéramos a verificar si es exacta, ¿verdad? Derivamos m respecto de y
Y cuando derivamos m respecto a y, se recuerdan ustedes que la x funciona como una constante. Es decir que si la x es constante y estoy derivando respecto a y, me queda 4x. Aquí estoy derivando respecto a y, me quedan 6y. Y cuando derivo x, que es la constante, se hace 0. Eso sí lo recuerdan muy bien porque lo practicamos en el método de ecuaciones exactas. Y el siguiente paso es la derivada de n respecto de x. En este caso, cuando estamos derivando respecto de x, la y va a ser la constante. Entonces, si esto nos da como respuesta, aquí nos queda x por x cuadrado. La derivada, 2x. X por 2y, 2xy. En la derivada, 2y porque la x es mi variable. Entonces, esto nos sirve en determinado momento para verificar si es exacta. Y nos vemos claramente que no es exacta, ¿no? Porque esto no es igual a esto. Bueno, ya tenemos las dos derivadas. Ahora lo que nos resta es hacer la diferencia. La parcial de m respecto de y menos la parcial de n respecto de x. Tomamos la primera expresión, que sería esta, menos la segunda. Ojo, muy importante. Coloquen paréntesis siempre que coloquen la derivada parcial de n respecto de x para tomar en cuenta el valor, el efecto del signo negativo. Entonces, después de operar esto, nos queda 4x menos 2x, nos queda 2x. 6x menos 2y, me queda 4y. Ahora viene algo bien simple para tomar una decisión. Yo lo expongo de la siguiente manera. Este resultado que yo estoy obteniendo acá de esta diferencia, ¿a qué se parece más? ¿A m o a n? Digo, ¿a m o a n? Pues lógicamente vemos que se parece más a n. Entonces, yo voy a dividir dentro del término al que se parece más. Esta expresión que tengo acá no se parece a m, pero sí se parece a n. Entonces divido dentro de n, ¿sí? Entonces dividimos dentro de n, es decir, x por x más 2y, tenemos acá. Y ahora sí ya podemos ver que si factorizamos el 2 acá, yo puedo hacer una eliminación y obtener como resultado 2 partido x. Y aquí verificamos o vemos que se cumple que cuando yo divido dentro de n, el resultado debe ser una función de x. Entonces ya tenemos nuestra f de x. Si recordamos, el factor integrante sería el exponencial de este 2 es una constante por la integral de dx sobre x, que sería mi f de x. Resolviendo esto, nos quedaría la exponencial de 2 logaritmo de x, lo cual se traduce al final como x al cuadrado. O sea, x cuadrado es mi factor integrante. Yo tomo este factor integrante y multiplico mi ecuación original. Eso dice el procedimiento. Aquí tengo mi ecuación original, la que tenemos del principio, y la voy a multiplicar por este factor. Al multiplicarla, aquí aparece, ambos términos aparecen multiplicando. Después de multiplicar nos queda 4x cubo y, 3x cuadrado y, x cubo. Aquí queda x cuarta, x cubo por 2 por y de y. Y esta ecuación es una ecuación exacta. No lo vamos a comprobar, pero ya es una ecuación exacta y se resuelve o se trabaja de acuerdo al procedimiento de una ecuación exacta. Lo cual nos lleva y nos conduce hacia la respuesta que es x cubo factor de 4xy menos 4y cuadrado menos x igual a c. Tómese en cuenta que la respuesta que estoy presentando es una respuesta ya simplificada. Hay que tomar en cuenta todas las técnicas que vimos, eliminar signos negativos, eliminar fracciones, si hay varios logaritmos, agruparlos, etcétera, etcétera. Entonces, esta respuesta que estoy presentando acá ya es una respuesta simplificada. De igual manera,
está en el libro. Ustedes pueden revisarla más, con más tiempo, más despacio. Bien, esto es, en este ejercicio vimos que la diferencia entre la parcial de m respecto a y menos la parcial de n respecto de x nos dio una expresión parecida a n. Por lo tanto, dividimos todo dentro del coeficiente n. Y eso nos generó una f de x. Y la calculamos utilizando las formulitas que vimos anteriormente. Bien, pasemos al otro ejemplo. Nuevamente, en nuestro ejemplo 2, parto siempre de la ecuación general, un coeficiente m y un coeficiente n en su orden. Y ahora tenemos una expresión de esta naturaleza, donde m sería este coeficiente porque está acompañado con dx, y n sería este, que está acompañado con dy. Paso 1, la derivada parcial de m respecto de y. Cuando derivo respecto de y, la x se hace constante. Es decir, que si yo tengo xy, la derivada sería x. Yo tengo y cuadrado, porque es y por y cuadrado, la derivada sería 2y. La derivada de y por 1, que sería y, sería 1. Siguiente paso, la derivada parcial de n respecto de x. Ahora la y es constante. X por x, x cuadrado. La derivada, 2x. X por 3y, 3xy. La derivada, 3y, porque la y es constante. Y x por 2, 2x. La derivada sería 2. ¿Es exacta? Vemos que no es exacta. De hecho, nos sirve para ver para comprobar si es exacta. Muy bien. Ya tenemos las dos derivadas parciales. Ahora, la diferencia entre estas dos, ¿verdad? Es decir, restamos esta menos esta. Aquí ya la presento de forma resumida porque es bien fácil de realizarla. A x le resto 2x, me queda menos x. A 2y le resto 3y, me queda menos y. Y a 1 le resto 2, me queda menos 1. Está muy sencillo. Ahora, nuevamente, haciendo la comparación que yo hice en el caso anterior. Esta expresión que me quedó acá, ¿se parece más a m o a n? Vemos claramente que se parece más a m, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí tengo una x, otra y y un 1. Una x, otra y y un 1. Solo que, bueno, tengo la leve diferencia que aquí están con signo, signo cambiado, pero eso es lo de menos, ¿verdad? Factorizamos el signo menos y ya nos queda igual a m. Entonces vamos a, como se parece a m, voy a dividir dentro de m. Y ahí está m. Y por x más y más 1. Ya está, dividimos. ¿Para qué se hace esto? Por la similitud, lo que hace es que permite eliminar términos semejantes. Si yo factorizo el signo menos acá, me va a quedar una expresión como la que está en el denominador y por lo tanto se cancela y obtengo como respuesta el signo menos que factoricé, un 1 arriba y la y que nos queda abajo. Nuevamente se cumple que cuando yo divido dentro de m, la función resultante es función de y. Eso es muy importante y recuérdense que solo debe ser función de una sola variable. Si por alguna razón hay alguna x perdida en el resultado final, eso significa que o no se puede realizar por ese método o se hizo algo malo en el transcurso de la operación. Eso es muy importante. Entonces, siempre que yo divido la diferencia de las derivadas parciales entre m, yo debo de obtener una función solo de y. Recordando que cuando es función de y, mi factor integrante es igual a la exponencial de, bueno, aquí ya aparece resumido, ¿verdad? Porque sería la exponencial de menos la integral de g de y.
Pero como hay un signo menos que le antecede, entonces la integral me queda positiva, ¿verdad? Y la integral de y sobre y es logaritmo natural, lo que nos lleva a encontrar nuestro factor integrante que es y. Esto quiere decir, si yo tomo esta y multiplico mi ecuación original, ¿sí? Esta ecuación se va a transformar en una ecuación exacta. Y es igual, es exactamente lo que vamos a hacer. Entonces, partiendo, tomo como base mi ecuación original, que es esta expresión, la multiplico por mi factor integrante que acabo de determinar y la opero. Me quedaría y cuadrado x, y q, y cuadrado, y x cuadrado, 3y x, y cuadrado x y 2xy. Esta ecuación es exacta. Y ya la trabajamos como una ecuación exacta por el método que ya conocemos. No voy a desarrollar el procedimiento, ya eso es tarea de ustedes hacerlo en casita para verificar. Lo que sí les presento es la respuesta ya simplificada, x y cuadrado por x más 2y más 2 igual a 0. Entonces, recapitulando, ¿verdad? Siempre vamos a partir de nuestra ecuación general, un coeficiente m que acompaña al de x y un coeficiente n que acompaña al de y. Primer paso, la derivada parcial de m respecto de y. Segundo paso, la derivada parcial de n respecto de x. Tercer paso, la resta de estas dos derivadas parciales, que es lo que hacemos acá. Y si ese resultado, como yo lo presento, se parece a m, lo divido dentro de m. O si se parece a n, lo divido dentro de m. Y tomando en consideración que cuando lo divido dentro de m, la función que yo obtengo como resultado debe ser función de y. Y mi factor integrante se calcula según la formulita como u es igual a la exponencial de menos la integral de g de y. Y si la respuesta de esta diferencia de las derivadas parciales se parece a n, yo lo divido dentro de n. Y mi función resultante va a ser una función de x. Y el factor integrante se calcula como u es igual a la exponencial de la integral de f de x. Entonces, una vez que ya haya obtenido mi factor integrante, mi expresión, que me va a servir para resolver la ecuación, entonces yo multiplico esa expresión resultante a los dos coeficientes m y n de mi ecuación original, y estos van a hacer que esta ecuación se transforme en una ecuación exacta, la cual ya se resuelve por el método que ya se conoce para una ecuación exacta. Entonces, como pueden ver, es un método bien sencillo. No hay mucho trabajo matemático, ¿verdad? Más que solo un par de derivadas parciales y luego un proceso de convertir en una ecuación exacta la ecuación que se nos presenta para resolver.